Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy quiero daros mi opinión sobre un asunto que la verdad es que por los comentarios que me hace la gente y por muchas cosas que percibo cuando la gente me pregunta y demás, pues creo que hay muchas personas que no lo tienen demasiado claro. Yo os voy a dar lo que va a ser mi opinión, y digo ya de entrada que es mi opinión, no tenéis por qué estar de acuerdo ni por qué compartirla, sobre la, digamos, la batalla entre electrónicos y mecánicos. Si es mejor los mods electrónicos o son mejor los mods mecánicos. Cada uno, bajo mi punto de vista, tiene sus pros y sus contras. Vamos a intentar en este vídeo ir analizando punto por punto algunas cosas de las que podemos evaluar, digamos, más o menos objetivamente, para ver si sacamos un claro vencedor. A ver si son mejores los mods electrónicos o son mejores los mods mecánicos. Vamos a ir punto por punto. Como os he comentado, vamos a empezar hablando de una serie de aspectos. Vamos a valorar qué hacen en ese aspecto los mods mecánicos, qué hacen en ese aspecto los mods electrónicos, para ir intentando en cada uno de los puntos dar un vencedor. A ver si al final conseguimos sacar un claro vencedor. Y vamos a ir empezando por el tema, por ejemplo, de la potencia. Muchas veces he notado que hay personas, sobre todo de las que están empezando en el vapeo, que piensan que los mods mecánicos dan más potencia que los mods electrónicos. Quizás sea porque ven a las personas más avanzadas, a los usuarios más avanzados, a los más pros en el tema del vapeo. Quizás los ven en vídeos de YouTube, o lo ven en directo, o en alguna quedada o algo de eso, y ven que muchos de ellos, la inmensa mayoría, son usuarios de mods mecánicos. Y además los ven echando unas vaporadas y tal, brutales. Entonces muchas personas se piensan que es que los mods mecánicos dan más potencia que los electrónicos. Esto es erróneo. Los mods electrónicos, por norma general, dan más potencia que los mods mecánicos, a no ser que sean mods electrónicos que lleven, por ejemplo, una única batería. Tenemos que entender en este aspecto que los mods mecánicos no son más que unos simples conductores. Lo que hacemos es conectar mediante, por norma general, un tubo, los dos polos de la batería con los dos polos del atomizador. No actúa más que como un mero conductor que nosotros cerramos con una especie de pulsador, un botón que cierra el circuito. No hacen más, no tienen ningún tipo de gestión sobre la potencia ni sobre la cantidad de potencia que nos está suministrando la batería. Sin embargo, los mods electrónicos sí tienen un circuito electrónico que puede amplificar la potencia o convertir el amperaje de las baterías, convertirlo directamente en potencia hacia el atomizador. Por eso, aunque verdaderamente muchos mods electrónicos, cuando nos dan cifras de potencia, nos hablan de 250, 230 vatios y cosas por el estilo, la verdad, la mayoría de las ocasiones no son cifras 100% fiables. La mayoría de las ocasiones dan más potencia que los mods mecánicos. O sea, que si hay gente que se piensa en comprar un mod mecánico, que se está iniciando y no los haya probado, y piensan que a lo mejor al comprarse el mecánico van a obtener unas producciones de vapor brutales y muchísima potencia, se equivocan. Casi cualquier mod de dos baterías en serie va a dar más potencia que cualquier mod mecánico. Así que creo que en general podemos darle, en cuanto al tema de la potencia, le podemos dar la victoria a los mods electrónicos. Y ahora vamos a pasar a otro punto que hay muchísimas personas que le dan bastante importancia, y es el tamaño. Los mods electrónicos, por norma general, tienen un sistema de portabatería, llevan un chip, llevan una pantalla, llevan una serie de botones. Todo eso ocupa un volumen, y los mods electrónicos suelen ser bastante más grandes en tamaño que los mods mecánicos. Por norma general, un mod mecánico es bastante más portable, lo podemos meter en un bolsillo pequeño o lo que sea y apenas abulta. La verdad es que son bastante más pequeños. Los mods electrónicos, por norma general, debido a eso, sobre todo al tema de la electrónica y la carcasa, botoneras y cosas de esas, son todo más grandes. Por lo tanto, en cuanto a tamaño, aquí salen vencedores los mods mecánicos por su simpleza y porque carecen de todas las cosas que tienen los mods electrónicos, a excepción de la batería y simplemente un tubo. Por eso, en cuanto a tamaño, puntito para los mecánicos. Y ya que estamos hablando del tema de carencia de piezas, de mod más simple o más complejo, que tienen más cosas o menos, vamos a hablar un poco de la sencillez de manejo. En cuanto a los mods electrónicos, muchos de ellos pues tienen menús bastante enrevesados, algunos son más simples, otros lo son menos. Hay que andar haciendo selecciones de potencia, arriba, abajo, que si cambiamos un atomizador nos pregunta, hay que estar hablando ahí con el mod, diciéndole si sí, si no, si es un atomizador nuevo, si no. Tipo de mensajes que nos salen en pantalla, con los que hay que andar lidiando. Nos podemos equivocar incluso de menú, de función, cambiar a control de temperatura, bloquear el mod sin querer. Este tipo de cosas que nos pueden pasar con los mods electrónicos. En todo este tipo de cosas, los mods mecánicos son mucho más simples. Una vez que lo tenemos todo puesto, la verdad es que son mucho más sencillos. Simplemente
desbloquear si tiene bloqueo, si no tiene bloqueo simplemente pulsar el botón y estamos vapeando. Nos quitan de muchísimos problemas que nos pueden dar mod electrónico, digamos, en cuanto a sencillez de manejo. Por eso, en cuanto a su sencillez, vamos a darle un punto también a los mods mecánicos. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante y es la seguridad. En cuanto a la seguridad, está claro que los mods electrónicos tienen una serie de protecciones de las que no disponen los mods mecánicos. En los mods mecánicos toda la seguridad que tengamos es la que aportemos nosotros mismos. Tenemos que respetar los límites de descarga de las baterías. Tenemos que mantener todo el mod limpio, los contactos limpios. Tenemos que tener todo en condiciones. El ajuste de la batería que sea el correcto para que no tenga oscilaciones dentro. Tenemos que mirar que las baterías estén en perfectísimo estado. Todas las garantías de seguridad las tenemos que poner por nosotros mismos. Tenemos que nosotros tener mucho cuidado de ellas. En ese sentido, los mods electrónicos son más, vamos a decirlo, todoterreno. Tienen un montón de protecciones integradas en los chips que nos hacen que en cuanto a seguridad ganen por goleada los mods electrónicos con respecto a los mecánicos. ¿Esto quiere decir que un mod electrónico sea totalmente seguro? No. Podemos tener también problemas con las baterías. Una batería puede dar un problema súbitamente tanto en un mod electrónico como en un mod mecánico. Lo que pasa es que además, en caso de que lo dé, el mod electrónico tenemos la seguridad adicional de que por norma general no son tan estancos como los mods tubulares mecánicos, por deciros un ejemplo. En caso de ventilación de una batería espontánea, la estamos estresando, tiene alguna falla o lo que sea, la batería, en un mod electrónico por norma general tiene una tapa magnética que puede salir volando. Disminuimos el riesgo de explosión o de tener un accidente bastante grave en un mod electrónico, pero tampoco son 100% seguros. Así que en cuanto a seguridad, creo que tenemos el claro ganador aquí y se le vamos a dar el punto a los mods electrónicos. Otro aspecto que es bastante importante y al mismo tiempo bastante subjetivo es la estética. Para algunos la estética es muy importante a la hora de comprar los dispositivos. Que sea un dispositivo que nos guste, que sean bonitos, ese tipo de cosas la verdad es que gustan. Gustan tener mods que sean con un diseño que esté muy chulo y vacilar de él, como por qué no decirlo. Pero creo que en este punto aquí podemos tener un empate. Porque habrá personas que vean la belleza del mecanizado de un tubo y que tenga unos grabados y que tenga unos mecanizados súper precisos y unos acabados fenomenales y estupendos. Pero es que también tenemos mods electrónicos que hacen lo mismo, que tienen unos acabados estupendos y todo ese tipo de cosas, que utilizan chips de altísima calidad y que tienen unos diseños muy bonitos. Entonces yo creo que en este punto es un tema bastante subjetivo. En cuanto a la estética, es lo que os guste más a vosotros. Os puede gustar mucho un mod electrónico y os puede gustar mucho un mod mecánico. Y os puede gustar incluso por igual, aunque seáis de uno de los dos estilos, que os gusten más los mecánicos o os gusten más los electrónicos. Pero la belleza en este sentido es algo subjetivo, así que aquí esto pasamos por encima y lo dejamos en un empate. Otro aspecto que os quiero comentar es el tema de lo que es la estabilidad, digamos, en el vapeo. Con un mod electrónico colocamos el atomizador, seleccionamos una potencia y estamos vapeando a la misma potencia prácticamente desde batería cargada hasta que nos queda muy poca batería o incluso hasta que la agotamos dependiendo de las baterías que utilicemos, la potencia que hayamos seleccionado y del chip que tenga el dispositivo. En los mods mecánicos cada calada va cambiando lo que es la sensación de potencia del atomizador, la potencia que nos da el dispositivo, ya que cada vez que damos una pulsación vamos desgastando la batería y la siguiente calada empezamos con un voltaje más bajo y el corte de, digamos, la caída de voltaje de la batería se produce y llega a un voltaje menor. Por lo tanto, en cada calada es distinta a las demás. Yo, desde un punto de vista, digamos, objetivo, creo que esto es un punto en contra de los mods mecánicos. Aunque sé que hay muchísima gente que esto es uno de los puntos que más le gusta de los mods mecánicos. El hecho de que cada calada vaya siendo distinta. El ir notando el cómo va funcionando la resistencia a distintos voltajes y demás. Yo sé que hay mucha gente que una de las cosas que más le atraen es eso, ese particular, el hecho de que vaya cambiando. Yo creo que desde un punto de vista objetivo y desde mi punto de vista particular, el mod electrónico aquí gana porque nos ofrece una estabilidad total. Y si queremos ir trasteando con distintas potencias, simplemente vamos subiendo y bajando cuando nos apetezca. Así que yo creo que en este punto el ganador es el electrónico. Otro aspecto que podemos también valorar es el tema del precio. En general, vamos a hablar siempre en general, siempre estamos hablando en este vídeo en términos generales, los mods mecánicos, bajo mi punto de vista, son más caros que los mods electrónicos. Aunque podemos encontrar mods electrónicos mucho más caros que otros mecánicos y mecánicos mucho más caros que otros electrónicos. Esto ya os digo, vamos a hablar en términos generales. Por norma general son bastante más caros en cuanto a lo que nos ofrecen. Los mods electrónicos tienen muchísimas más piezas, mucha más elaboración. Tienen unos componentes electrónicos, pantalla,
Todas esas cosas encarecen mucho la fabricación de los mods. Pero los mods mecánicos, aparte de lo que es el mecanizado, el tiempo que se requiere para mecanizarlo, no tienen tampoco muchas más cosas. Entonces, yo considero que en cuanto a precio, los mods mecánicos, por lo general, son más caros que los electrónicos. Y sobre todo, cuando ya nos vamos a mods mecánicos de alta gama, que utilicen materiales y mecanizados exquisitos y todo ese tipo de cosas, que son los que nos dan las mejores prestaciones, ahí por supuesto que se suben de precio muchísimo. Y en ese rango ya podemos hablar de que casi contra cualquier mod mecánico de ese estilo, un mod electrónico, digamos, de gama media o de gama más baja, que lo podemos conseguir por un precio económico, la verdad es que le supera en muchísimas cosas en cuanto a potencia y ese tipo de aspectos. Así que yo creo que por lo general los mods mecánicos son más caros que los electrónicos. Así que por precio vamos a darle un puntito a los mods electrónicos. Otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento. Los mods electrónicos casi ninguno requiere ningún tipo de mantenimiento, simplemente mantener limpio la zona del cabezal, de la rosca 510 y el pin del positivo, y poco más, no tienen mucho más mantenimiento, tenerlo limpio y nada más. Los mods mecánicos, muchos de ellos, los metales que utilizan, sobre todo los que son más conductivos, como el cobre o el latón, sabemos que se van envejeciendo, que se van oxidando, que le va saliendo lo que llamamos la pátina al metal, y eso hay que mantenerlo limpio, hay que limpiar los contactos, hay que limpiar la rosca, y cada cierto tiempo tenemos que darle un mantenimiento bastante, digamos, minucioso. Tenemos que pasar un rato dejándolo todo bien para que funcione a las mil maravillas y evitar problemas de que no funcione bien y demás. Si no le hiciéramos mantenimiento ninguno a un mod mecánico, sobre todo si es de latón o de cobre, tarde o temprano casi que dejaría de funcionar, porque tendría tantísimo óxido y demás por dentro que no funcionaría, no sería capaz de conducir la electricidad. Entonces, en este punto, en cuanto al mantenimiento, prácticamente nulo, y gana por goleada el mod electrónico. Otro aspecto para algunos muy importante, como para mí, es la integración. En los mods mecánicos, sobre todo hablando de los tubulares, la mayoría de las veces solo le quedan bien, estéticamente bien, bonitos, los atomizadores que son de su diámetro, o algunos que son un poco más gruesos, después se hacen como una especie de cono y se quedan en menos diámetro. Pero lo que le queda bien son los atomizadores que quedan a ras con la base superior del mod. Todo lo que sea más grande nos parece ya como si fuera un chupachú, y lo que sea más pequeño tampoco queda bonito. Así que en cuanto a integración, yo creo que los mods electrónicos tienen mayor rango. Podemos tener un mod electrónico que admita diámetros que no vuelen por fuera del mod bastante amplio, por ejemplo 28 o 29 milímetros, y le queda bien tanto 22, 24, 25, lo que le pongamos. Así que yo creo que en cuanto a integración, a estética, cómo quede la integración entre los mods y los atomizadores, también gana en este aspecto los mods electrónicos. Bueno, y llegado a este punto, quizá podíamos hablar de otros aspectos, de otras cosas que quizá seguro se me han quedado atrás y no he comentado en este vídeo. Pero realmente lo que yo quiero llegar es a las conclusiones, digamos, de este vídeo. Este vídeo no es tanto intentar sacar un ganador claro como unas conclusiones. Todo esto que os he comentado es para algunos que a lo mejor no tengáis idea de las diferencias que hay entre mecánico y electrónico. Ahora vamos a sacar, digamos, unas conclusiones. Si los mods electrónicos son más seguros, si los mods electrónicos nos dan, por norma general, más potencia, si tenemos esas protecciones añadidas que tienen, si integran mejor con mayor cantidad de atomizadores, todo ese tipo de cosas, ¿por qué entonces hay gente que le gustan tanto los mecánicos? Porque los pros del vapeo, o muchos de los pros del vapeo, son prácticamente talibanes de los mecánicos. No quieren otra cosa que no sea un mecánico. Yo llevo usando los dos tipos de dispositivos, tanto electrónico como mecánico, desde hace ya bastantes años. Y la verdad es que sé los pros y los contras que tienen cada uno de ellos. Pero no obstante, aunque yo use mucho mod electrónico, también uso mucho mod mecánicos. Y sé por qué hay gente que les gusta. Entiendo el por qué les gusta a mucha gente los mods mecánicos y no quieren otra cosa que no sea un mecánico. Yo con esto de los mecánicos muchas veces hago el mismo símil. Hay muchas personas que son sibaritas de la música, son entusiastas de la música, y no le quites un disco de vinilo porque no quieren nada ni en CD, ni en MP3, ni nada de eso. Ellos quieren el sonido, digamos, más puro, más purista de un vinilo. Está claro que la música en formato digital es mucho más limpia, suena mucho mejor, tiene muchas más posibilidades, pero el vinilo tiene ese encanto. Yo creo que con los mecánicos pasa algo similar. Los mecánicos tienen cierto encanto. El hecho de tener nosotros que ponernos en la reparación del atomizador para conseguir el valor de resistencia exacto que queremos para vapear a determinada potencia. Ese arte de tener que reparar el atomizador conforme a nuestro mod mecánico para obtener la sensación que queremos, que cambia de entre ato y ato, todo ese tipo de cosas la verdad es que tienen
bastante encanto. Muchas personas los mods mecánicos también le encantan por su simplicidad. Son mods que son muy sencillos. No tenemos que configurar nada ni tocar nada. Verdaderamente el mod mecánico tiene ese factor de encanto que no tienen los electrónicos. Además, la calada es difícil de explicar, pero la calada de un mecánico es muy distinta de la calada de un electrónico. Aquí volvemos otra vez al símil de la música en formato digital o el vinilo. La calada de un mod mecánico es mucho más analógica, vamos a decirlo así. Tened en cuenta que cuando nosotros pulsamos el botón, subimos el voltaje del atomizador a cierto nivel y aunque vaya habiendo una pequeña caída, es una línea totalmente plana, es una calada totalmente plana, totalmente analógica. Ahí no hay picos de ningún tipo, no hay nada. En los modos electrónicos sí se puede distinguir pequeños pulsos, pequeños incrementos y bajadas en la potencia y se puede notar esa sensación digital, digamos, que se podría decir con lo que hemos dicho antes del vinilo y la música en MP3. Tenemos una sensación más analógica, tiene un encanto especial la calada en mecánico. Por eso, como os digo, yo soy usuario de las dos cosas, de electrónico y de mecánico. Yo no me considero un pro del vapeo, os puedo decir que soy un vapeador bastante experimentado y que he tocado de todos los palos, pero no me considero ningún pro ni muchísimo menos. Pero tampoco soy un talibán de los mecánicos, de estos que no quieren otra cosa. Muchas veces los de los mecánicos se ponen un poco cabezones, el mecánico, y no quieren otra cosa, y los electrónicos para ellos como que son cosas de otro mundo. La verdad es que yo soy usuario de ambas cosas, tanto de electrónico como de mecánico, y encuentro los beneficios de ambas cosas. Me gustan las protecciones que tienen los electrónicos, me gusta seleccionar una potencia y vapear a la misma potencia durante toda la carga de batería, y también me gustan esas sensaciones que me dan los mecánicos. Me gusta mucho el tema de hacer resistencia, de probar con ella, de ir cambiando los horneajes, los valores, ir dando una vuelta más, una vuelta menos, para conseguir ajustarlo a mi gusto, ya que a mí mucho el cacharreo y eso me gusta mucho, como sabéis, y es una cosa que también tiene su encanto. Así que yo a ratos voy con los mecánicos, a ratos voy con los electrónicos. Por lo tanto, en este vídeo yo no os voy a dar el resultado de un ganador claro, ni para uno ni para otro, ya que a mí me gustan los dos y sé que cada uno tiene sus pros y sus contras. Así que esto es lo que os he querido transmitir hoy y compartir con vosotros. Nada más por hoy, un saludo y nos vemos muy pronto.